Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Nosotros hoy vamos a estar tratando un tema que es de mucho interés y que muchas personas se preguntan y no tienen tal vez los argumentos precisos y cortos para poder definirse ante el diezmo. Es una enseñanza que ha estado en el ambiente mucho tiempo, ¿verdad? Desde que vino la reforma empezaron a hacer cambios y antes se llamaba limosna, ahora se llama diezmo, ¿verdad? En la iglesia protestante, evangélica y muchas otras. Pero vamos a ver qué hay con el diezmo. Vamos a orar y que el Señor nos guíe, nos ayude y nos guarde para este día. Padre Santo, Señor, entregamos en tus manos este tiempo que vamos a pasar juntos y que podamos comprender y verdaderamente entender tu palabra, Señor. Abre el entendimiento para que podamos explicar bien este asunto, este tema del diezmo. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Amén. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, versículos importantes. Luego hacemos el resumen para que usted entienda. No es una cuestión de que vamos a estar tratando de imponerle algo, ¿no? Al contrario, vamos a ver qué dice la palabra y usted juzgue. Juzgar es opine, tome su conocimiento de la palabra y no se deje engañar. Así es. Los diezmos y las ofrendas. Bien, antes de la ley que dio Moisés, o sea, la ley que dio el Señor a Moisés para que la escribiera y se la diera al pueblo, antes de que viniera Moisés, ¿verdad? Antes de esto, en Génesis 14, del 16 al 20, dice la palabra: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, hay una relación entre Abraham y el Dios Altísimo, y entonces el mismo señor Melquisedec, ahora les explico, él le dice a Abraham: bendito seas tú, ¿verdad? Abraham del Dios Altísimo, o sea, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces vemos que aquí hubo una guerra y Dios Altísimo entregó los enemigos de Abraham en sus manos. Eso se lo está diciendo el mismo Señor. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es la representación de Cristo, del Mesías en la tierra. Entonces, esto se llama una aparición de Dios antes de nacer allá en Belén y se le llama, pues, una manifestación de Dios pre-Belén. Entonces, Melquisedec representa a Cristo, sacerdote, porque Cristo vino a ministrar. Él mismo hizo el sacrificio y fue sacerdote. Y él es rey de Salem, o sea, Jerusalén, ¿verdad? Es un antiguo nombre, Salem. Y sacerdote, estamos hablando, rey y sacerdote. Ese es el pueblo del Señor. Dice que él tendrá un reino de reyes y sacerdotes. Y eso es aquí. Entonces, antes de la ley, Abraham reconoció a Dios en este personaje, a ese personaje que apareció, y le dice que él le dio el diezmo. Pero fíjense que ahí mismo nos están diciendo el diezmo es el diezmo es un 10%. En cualquier guerra siempre se le daba el 10% al rey, porque uno iba a pelear en lugar de que el rey saliera a pelear, uno peleaba, ¿verdad? Uno iba a la guerra y el botín de guerra se le daba un porcentaje al rey y otro se repartía entre los que habían quedado vivos. Y bueno, pues se les daba a la familia de los muertos también, pero ese no es el tema. Entonces vemos aquí que Abraham, al entregar el dinero, muchas personas dicen: ve, le dio el diezmo. Es que el diezmo es una palabra sencilla y corriente. Yo doy un 10% sobre las ventas y pago mis impuestos, y nosotros pagamos el 15% de impuesto, eso es un impuesto, y damos un 10% a la iglesia si queremos, o un 15, un 20, o 5, un 2. O sea, es un porcentaje. El diezmo es un porcentaje, no es una palabra bíblica.
Y eso lo tenemos que ir entendiendo. En aquel tiempo se daba diezmos, o sea, un 10% ha sido una cantidad que se acostumbraba tradicionalmente. Es más, en algunos pueblos probablemente se daba mucho más al rey, se le daba todo. Pero aquí fíjense que Hebreos 7:4, y estamos en Hebreos ya, el Nuevo Testamento, aquí el autor nos dice, considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín de guerra, diezmo. Entonces ya entendemos que esto es una costumbre de los pueblos, siempre dar una comisión, un impuesto, un tributo en porcentaje. En Génesis 28:22 dijo Jacob, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si tú comienzas a ser mi rey, yo te daré a ti el diezmo. Es una retribución por las bendiciones de Dios, o sea, un reconocimiento, un agradecimiento. Si a usted le está bendiciendo el Señor en esta forma que dice a Jacob, bueno, voy a probar, ¿verdad? Voy a caminar contigo y si tú me bendices, si yo veo que yo prospero económicamente te daré. Porque ¿qué le puede dar Jacob si no conoce mucho del Señor? Solo dice el Dios de mi padre, el Dios que se me apareció y empieza a conocerlo. Ya después es diferente. Vemos ahora en la ley, y les recuerdo que es una enseñanza corta, pero vamos, ¿verdad?, tratando de llevarla con versículos bíblicos. En la ley las ofrendas eran para construir el tabernáculo, ¿verdad? Antes de que empezara todo esto, se le da Éxodo 25, comienza, Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. De voluntad, de corazón, tomaréis ofrenda. No les puso un impuesto ni un tributo, les dijo lo que ellos quieran. Moisés le dijo eso a la congregación. Todo sabio de corazón vino, bueno, esto es un resumen del Éxodo 35:10, 35:21-29, donde dice que todo sabio de corazón, o sea, toda persona con una sabiduría sentimental, vino todo varón quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la reunión. Entonces vemos que ese tabernáculo fue hecho de ofrendas y traían cosas valiosas para levantar ese templo en el sentido, ¿verdad? Pero no era el templo de Jerusalén, sino ese templo que iba a ser el lugar donde iba a habitar Dios. Era un tabernáculo hecho de pieles, de cortinas, de maderas, de cosas de oro y de instrumentos que iban a utilizar los sacerdotes, y todo eso fue hecho de ofrendas. Éxodo 36:2-7, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando ya sobró y cuando ya se dijo, con esto lo hacemos, no siguieron pidiendo, no siguieron diciendo, bueno, ahora lo que sobre, vamos a nosotros venderlo y tener dinero entre los sacerdotes. La obra de Dios se hace, ya se tenía los materiales y con eso se hizo. No hubo manipulación para tener más y guardar y algún día utilizarlo. No. Vamos a ver, primera de Samuel 8, es un ejemplo que les estoy trayendo. 8:15 y al 17 nos dice, el rey hará que diezmen de vuestros rebaños, de vuestros granos, para dar a sus oficiales y a sus siervos, y con ello hará las obras. Es una advertencia. ¿Ustedes quieren rey? El rey va a pedir diezmos, va a tomar a sus hijos para la guerra, para que le trabajen, a sus hijas las van a tomar. Les está advirtiendo. ¿Y por qué traigo esto? Para que vean que era una costumbre, que todo aquel que esté por encima pide diezmos y tiene poder, pide el diezmo, pide las ofrendas, utiliza a sus hijos, utiliza a sus hijas, y esto era lo que les estaba advirtiendo. Ustedes querían rey, yo era su rey, pero ustedes quieren rey, igual que todos los pueblos, ahora tendrán ese rey.
Vamos ahora sí al diezmo en la ley. Todo esto lo podemos estudiar, por supuesto, en Levítico, en Números, lo tenemos en Deuteronomio. Entonces, en Levítico vamos a tener los holocaustos y las ofrendas, nos van a explicar cómo se deben hacer. Los holocaustos se hacían en ofrenda encendida de olor grato para Jehová, o sea, eran animales que se traían. Había oblación a Jehová, su ofrenda era de flor de harina, aceite, le pondrán sobre ella incienso. O sea, había toda una estructura de holocaustos para traer por el perdón de pecado, ofrendas de paz por pecado o ofrendas para expiación y restituir el daño que habían hecho. Entonces, el Señor les está enseñando cómo restituir el daño por el pecado o el daño que se hace directamente a las personas. Las cosas se debían consagrar para dar a Dios, ¿verdad? El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, cuando cada fruto, ¿verdad? Que daban las primicias, era para enseñarles que esto se los había dado el Señor, tenían que traerlo al templo, bueno, al tabernáculo y luego al templo. Había un diezmo que era para sostener a los levitas y a los sacerdotes, usted lo puede encontrar en Números 18, ahí lo ven. Y decía así, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Había que mantener a los sacerdotes que no les habían dado tierra, que estaban consagrados y que vivían y tenían familia. O sea, los sacerdotes no estaban solteros como en una iglesia católica, ¿verdad? No, los sacerdotes se casaban, tenían hijos, tenían que saber con quién se casaban, tenían que mantener a sus hijos en orden y venían a trabajar siempre al templo o al tabernáculo, ¿verdad? Vamos a ver, ese era, dice el Señor en el 18, 21 al 31, en Números, ¿verdad? 18, 21 al 31, es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Esa era la intención, que pudieran ayudar a estas personas, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que vendrían sin dinero y a toda aquella persona que no tendría lo suficiente para mantenerse. El diezmo se entregaba en el lugar donde Jehová hubiera escogido para poner allí su nombre para su habitación, tabernáculo, luego el templo de Jerusalén, y actualmente no hay templo. No hay templo, no tienen dónde llevar, pero ellos se encargan, los judíos tienen su forma de recaudar fondos y esos fondos es para ayudar a las personas a que regresen a Israel y así levantar esa tierra. Esto desde el 1820 por ahí empezaron ellos a considerar la idea de regresar y de tener dinero para ayudar a los viajes de las familias y que Jerusalén fuera restaurada por ellos, ¿verdad? Luego hay toda una historia, pero también tenían el dinero y actualmente se envía dinero para levantar el templo de Jerusalén. En Deuteronomio también hablan de todo esto, el grano, el vino, el aceite, las primicias. Se daba un tercer diezmo cada 3 años. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, este sería Deuteronomio 26, 1. Y luego 26, 12 nos dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Era una forma de que hubiera hospitalidad, que hubiera caridad, que se acordaran siempre de los pobres. Este es el diezmo de los judíos. Este es el diezmo que el Señor instituyó para organizar su pueblo y levantar un templo y que ellos entendieran cómo tenían que ayudarse. Luego en Crónicas usted encuentra también el 29, Primera Crónicas 29. ¿Quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Otra vez vuelven a levantar ofrenda para construir el templo. O sea, es algo normal. Si usted quiere hacer una obra, usted le pide a los que aman a la obra. Eso es normal, ¿verdad? Pero vamos a ir más ahora. Sin embargo, vamos a ir hablando, ¿verdad? ¿Quién debe diezmar actualmente? ¿Tendremos nosotros que hacer este tipo de diezmo igual que los judíos? Recuerden que nosotros hemos entrado a un pacto
un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto es todo lo que viene en los evangelios, en las cartas, en Apocalipsis. Y usted no encuentra la palabra diezmo para nosotros. Ha habido un pacto que quebraron, ¿verdad? Los judíos con su idolatría, sus abominaciones, perdieron la tierra. Y el Señor hizo un nuevo pacto en su sangre para nosotros. Y resulta que Él nos menciona algunos mandamientos, pero no nos menciona nada sobre el diezmo. Ahora usted me dice, sí, pero yo lo he leído que dice que dejaron de diezmar. Vamos a llegar ahí. El pueblo de Dios, según el pacto que hizo con Moisés, de acuerdo a la ley, se les entregó. Esos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Usted no es hijo de Israel. En el monte de Sinaí, eso está en Levíticos 27:34. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, entonces diezmarás y harás todo esto. Vean que todo esto es ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Esto es un tiempo, esto es para que ellos aprendan. Y el diezmo no es una palabra bíblica, sino es un monto, porcentaje de un 10% que se utilizaba también en otros pueblos, en otros reinos y en los imperios. Vamos a Gálatas y nos dice Gálatas 3, del 23 al 29, ¿verdad? Un resumen. Somos linaje de Abraham y herederos según la promesa, justificados por la fe. La fe iba a ser revelada y la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, ahora nosotros somos hijos de Abraham por fe, no por el pacto de los israelitas, sino por fe. Si vamos a 4:28 nos dice somos hijos de la promesa. 5:1 estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Claro, si usted manipula, dice a la esclavitud del pecado y a otras esclavitud, ¿verdad? Todo lo que era la esclavitud de andar en la ley, porque si hacían una cosa tenían que inmediatamente estar dando holocausto. Nosotros tenemos ya nuestro sacrificio, que fue el Señor Jesucristo, y debemos caminar en santidad para mantenernos agradándole y honrándolo. Dice ya todo el capítulo 5 lo debería leer el que quiere saber un poquito más sobre el diezmo. Dice 5:2, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque estaban tratando de judaizar a los nuevos cristianos ahí en Galacia, entre los Gálatas. Y entonces Pablo aclara, en el Hechos 15 también se da una apreciación de una reunión, un concilio que hubo en Jerusalén. Ustedes pueden leer en el libro de Hechos y verán que ahí tampoco se habla del diezmo y se dice que no hay que circuncidarlos y que aquellas leyes sobre los alimentos tampoco debe manejarse entre los cristianos. Dice aquí 5:3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar la ley. ¿Usted quiere hacer el diezmo de los judíos? Guarde también otro mandamiento, que es el mandamiento de la circuncisión. Guarde todos los mandamientos y conviértase en un judío si quiere. A libertad hemos sido llamados. La ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es 5:14 y 5:18 dice, si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. En Hebreos también nos hablan, en el capítulo 7, lo pueden leer completo, ¿verdad? Y ese es el más importante, porque dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. Entonces eso es, ¿verdad? Una manera de empezar. Ahora dice el 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Nosotros somos sacerdotes ahora, según el linaje de Melquisedec, que lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Anteriormente, en Génesis. Y vemos que tenemos otra ley, y es la ley de los sacerdocios, según Melquisedec, según nuestro Señor Jesucristo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Jesucristo no era de la tribu de los levitas, era de la tribu de Judá, pero él era rey por tribu de Judá y sacerdocio porque es Dios, porque él trae el sacerdocio que no tiene ningún
ningún anterior a él no había, es el sacerdocio según Melquisedec. Y dice aquí 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ya no hay más que hacer. Ahora Lucas 11:42 y Lucas 18:12 dice, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? ¿Sí mencionó el diezmo? Bueno, sí, pero ¿para quién? Para los judíos, le está diciendo a los fariseos. Ay, ustedes fariseos, ¿verdad? Están diezmando, pero no están realizando la justicia de Dios, están pasando por alto el amor, la verdad, están engañando. Entonces, cuando viene todo esto, fíjense que lo que nosotros oímos hablar en Pablo es de ofrendas. Traigan ofrendas para los pobres de Jerusalén, hagamos una recolecta para mandárselos a ellos, los creyentes que están en Jerusalén y que están en pobreza por la persecución. No vuelve a hablar de diezmos. No hay una enseñanza que nos hable del diezmo, pero nos habla del dar y del dar alegre y del dar en abundancia, pero nosotros no podemos volver atrás a la circuncisión, a las leyes, al diezmo. Nuestra ley es la ley del amor, del hacer el bien. Y todo aquel que hace el bien está cumpliendo la ley. Esto no es de dinero, esto no es enriquecer a los pastores. Si usted tiene una iglesia, una congregación, porque debería tenerlo, porque es necesario congregarse, usted tiene que ayudar a la obra. Y si la persona está completamente dedicada a la obra, usted tiene que ayudar al pastor. Fíjense que antes se ayudaba y ese dinero era para sostener y ayudar a todos los que servían en el templo. Y actualmente no podemos ni siquiera ayudar a todos porque hay que pagar el lugar, el local, el agua, la luz, los servicios, todos los instrumentos, todo esto, todo lo otro. O sea, sí debemos ayudar, pero no estamos, la ley para nosotros no es el diezmo. Esa es la enseñanza, tratando de hacerla corta. Entienda que usted puede dar de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que usted ha recibido y que sea con una conciencia de que usted está ayudando a la obra de Dios. No se deje engañar. Que Dios me los bendiga y si usted no conoce al Señor, haga la oración. Haga la oración de salvación. Tiene que estar arrepentido de sus pecados. Tiene que estar ya dispuesto a caminar con el Señor. Y usted le puede decir la oración que está indicada en Romanos 10, 9 y 10, donde dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Vamos a hacer la oración. Dice, Señor, me arrepiento de corazón. Perdóname, Señor. Hoy limpio de toda maldad, Señor, con tu sangre preciosa, toda mi vida pasada, porque tú has muerto en la cruz, Señor, por nosotros. Y yo quiero, Señor, tener la fe suficiente para creer en esa obra maravillosa, en la cual, Señor, tú vienes a vivir aquí, Espíritu Santo, en mi corazón, en mi mente. Y con eso, Señor, yo puedo empezar a renovar mi mente, a vivir diferente, agradarte, honrarte, servirte y adorarte como tú mereces, Señor. Gracias por tu perdón, Señor, por el perdón de pecado. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Y así como me has perdonado, Señor, ayúdame a perdonar a toda aquella persona que me ha hecho daño, a toda aquella persona que ha tratado con mi vida, Señor. Gracias, Padre. Bien, era una enseñanza corta, así que nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga y aquí está.